Gracias. ¿En qué forma se ha implicado el Gobierno del Principado y, en particular, la Consejería de Empleo, Industria y Turismo en la gestión de la crisis de Duro Felguera? Gracias, presidente. Señoría, reitero una de las cuestiones que había ya informado en una comisión celebrada, creo, en el mes de octubre, no directamente vinculada con Duro Felguera, sino, digamos, en términos generales, con la amenaza, ¿no?, de los fondos de inversión sobre, digamos, el sector industrial asturiano. Como hemos relatado en distintas ocasiones, hemos mantenido una interlocución, un seguimiento de las distintas negociaciones mantenidas por parte de la empresa en distintos ámbitos. Como es conocido, la empresa padece un problema de liquidez, de mala gestión en los últimos tiempos y un problema de financiación que debe ser resuelto en distintas etapas de las cuales estamos informados, ¿no? A ese respecto, hemos mantenido reuniones naturalmente con los sucesivos equipos directivos de la sociedad, con las entidades financieras que tienen un papel protagonista en la solución de la situación de Duro Felguera, con algunos de los posibles grupos inversores que plantean su futura participación, su futura incorporación en el capital de la empresa y con distintas organizaciones sindicales. El Gobierno del Principado se mantiene vigilante, se mantiene atento a todo este proceso y manifestando de antemano cuál es nuestra intención, que es mantener la presencia, mantener genéricamente la asturianía de Duro Felguera. Duro Felguera es una empresa arraigada en nuestro territorio y mantener esa asturianía en la perspectiva de mantenimiento de la actividad global de la empresa, con una implementación en ese mercado global, primero. Segundo, el mantenimiento de la actividad económica en el Principado de Asturias. Y tercero, el mantenimiento del empleo en nuestra región. Gracias, presidente. Consejero, contaba con una respuesta en la línea de la que me ha dado. Ya lo hizo en octubre pasado, cuando le preguntaba por los mecanismos del Principado para respaldar a la industria frente a los ataques de los fondos especulativos, cuando conocíamos la propuesta del fondo Bybrook Capital y de su interés en el grupo Duro Felguera. Decía usted entonces que el objetivo del Gobierno asturiano era que la solución final a esta situación de la empresa fuera el mantenimiento de la actividad económica, del empleo y de su posición en el mercado internacional, que se ha visto claramente deteriorada en los últimos años. No dijo cómo ni qué avances habían conseguido. Yo se lo decía también en aquella ocasión. Ustedes hablan siempre de la industria como si la capacidad de acción del Gobierno fuera casi nula, cuando he sabido que hay empresas con las que ustedes han mantenido históricamente una relación muy estrecha. La situación de dificultad financiera del grupo Duro Felguera, que afecta a una plantilla de casi 2.400 personas, se ha visto agravada por sus dificultades para devolver la deuda, no siendo capaz de llegar a un acuerdo con sus acreedores ni en el primer plazo de refinanciación del pasado 30 de septiembre, ni en el segundo, que terminaba el 15 de enero. Ahora contamos con uno nuevo que ha dado la banca del 15 de abril. Y esa incapacidad de liquidar los vencimientos de la deuda y la imposibilidad de conseguir avales ha obligado a Duro a renunciar recientemente a contratos internacionales por importe de 918 millones de euros, al tiempo que también le impide realizar nueva contratación por no disponer de financiación bancaria. Ante esta situación, desde Podemos queremos conocer la gestión del Gobierno asturiano y, en particular, el papel desempeñado por el presidente Javier Fernández en la gestión de esta crisis, cuya implicación en primera persona conocíamos a través de medios de información económica a nivel estatal que referían varias reuniones con el empresario Blas Herrero. ¿Qué conversaciones han tenido con el órgano de gobierno de Duro Felguera? ¿Han tenido reuniones también con posibles inversores, además de esta que trascendía? ¿Qué avances han conseguido? La crisis de Duro Felguera coincide en el tiempo con la permanencia del exministro socialista Carlos Solchaga en su Consejo de Administración y que se desencadena a partir de su llegada. El que fuera ministro de Industria y Energía y también de Economía y Hacienda optaba ya hace tiempo por un modo de vida cómodo, el de lobista, el de quien atraviesa puertas giratorias para sentarse en consejos de administración. Él lo entendió rápidamente. España es el país del mundo donde más rápido se puede hacer uno rico. Se le olvidó matizar que esto solo aplica a algunos, unos pocos, los que pueden moverse entre sombras, ejemplar viniendo de quien Felipe González eligió para pilotar la reconversión industrial. Así empieza el relato del actual desmantelamiento en Asturias, con la connivencia de la FSA,
y la incapacidad de los sucesivos gobiernos socialistas asturianos. La entrada de Solchaga en Duro se produjo el 22 de junio de 2011. Decía que para emprender una nueva etapa en una empresa que contaba con 154 años de historia y reforzar su proyección exterior. El resultado de esos 6 años en el Consejo de Administración podrá ser estudiado en las escuelas de negocios como ejemplo de la forma en la que un profesional de la política contribuye a descapitalizar una empresa centenaria. Entre 2011 y 2016, la deuda neta pasa de 384 a menos 225 millones de euros, deteriorándose en el conjunto del periodo en 609 millones de euros. Su capitalización bursátil pasa en el cierre del 2011 de 808 millones a 52,8 a cierre de 2017, una caída del 93,4% de su valor. Igualmente, en el periodo 2011-2016 recibe subvenciones, básicamente para la adquisición de bienes de capital, por importe total de 49,74 millones de euros. Pero si algo llama especialmente la atención del paso de Solchaga por el Consejo de Administración del Grupo Duro Felguera es el momento elegido para abandonar el barco. El 22 de junio de 2017, justo en el 6º aniversario de su llegada, presenta su dimisión a la Junta General de Accionistas. 11 días después, el 4 de julio, el Grupo anuncia su acuerdo de espera con sus acreedores para renegociar la deuda ante su delicada situación financiera. Dígame, consejero, ¿está asesorando Carlos Solchaga a este Gobierno en la gestión de la crisis de Duro Felguera? ¿Están recurriendo ustedes a viejas recetas y a quienes hundieron Asturias? Les insistimos una vez más, está en juego el empleo directo de más de 2.300 personas y la ausencia de un modelo de política industrial, les insistimos, pero también la validez de un modelo en el que políticos con responsabilidades de Estado acaban formando parte de los consejos de administración de grandes empresas. Y les recordamos, sin una apuesta por la consolidación industrial y un alto nivel también de exigencia de transparencia financiera, nunca han pedido ustedes un compromiso de ningún tipo a aquellos que apoyaban. No es posible dar respuesta a este tipo de crisis de liquidez. Ustedes tienen una responsabilidad en el desmantelamiento industrial de Asturias y en el progresivo desarraigo del tejido productivo asturiano. Necesitamos un tejido económico sostenible y real. Les insistimos. Esperemos que el presidente del Gobierno asturiano deje de permanecer impasible y ponga todos los recursos a su alcance para solucionar esta situación. Y les insistimos, para ello, dejen de recurrir a viejas recetas. Gracias.